¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Today I Have No Pain. Hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los vestigios de ese animal que llevamos por dentro los seres humanos. Dicen que el coxis es lo que quedó de la cola. Eso dicen algunos. Si usted cree en eso, bien. Y si usted no cree en eso, pues de todas formas cuídese, porque cuando duele el coxis duele. Y es realmente problemático. Tenemos al doctor John Serpa para conversar con nosotros acerca de cómo es que le dice, doctor, coccidinia. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Sí, coccidinia. Coccidinia. Sí. ¿Todos los dolores en el coxis se llaman así? Bueno, sí, es el término general para ese dolor en particular. La palabra, la parte de la palabra que dice dinia quiere decir dolor, que es, creo que de origen griego. Ok, el coxis, que es una parte que nos ayuda como a mantener el equilibrio, digámoslo así, ¿no? Dicen por allí que son vestigios de alguna cola que tuvimos alguna vez. ¿Para qué sirve el coxis realmente? ¿Sirve de verdad? ¿Nos ayuda a mantener el equilibrio? ¿Nos ayuda a mantener...? No, de equilibrio no pienso que si en algún momento fue parte de eso, quizás. Hoy en día en realidad es la parte terminal de la columna, es parte de lo que forma el pelvis, o sea, la pelvis, esa área. No tiene mucha función en sí, pero sí tiene inervación y potencialmente puede molestarnos en esa área. Durante por ejemplo, en las mujeres embarazadas, cuando llega al tiempo de los partos, se dice que se comprende que los ligamentos y esa área se ablanda un poco, le da un poco más de movilidad para poder pasar el bebé por el canal de la pelvis para hacer el parto normal. Y básicamente eso es, en realidad no utilizamos mucho el coxis con un propósito definitivo, pero es parte de nuestra anatomía permanente. Lo que sí es que nos lo golpeamos con más o menos cierta asiduidad, ¿no? Porque nos sentamos. También, muy importante, es una de las estructuras que están presentes en esa posición que utilizamos mucho para descanso, para acceso a cosas bajas, con muchos propósitos. Poderse sentar en realidad es algo muy importante para el ser humano y se hace durante el día muchísimas veces. Y cuando se presenta uno con este problema de coccidinia, hasta eso es difícil. Es tremendo problema. ¿Son los golpes lo más común dentro de los problemas que se le presentan a usted? ¿O existe otra causa importante? Bueno, existen varias causas, pero los golpes son una de ellas y probablemente lo más común. Es un huesito que está relativamente superficial, que cuando uno se apoya, se sienta, está muy presente cerca de la piel. Cuando uno se cae haciendo ciertos deportes, particularmente patinando, esquiando o remando también, donde hay fricción continua sobre y bicicleta, puede causarle herida al coxis. Se inflama el área alrededor del hueso y a veces el hueso propio, el periósteo, y causa dolor. Al sentarse, al moverse, a veces causa dificultad utilizando el baño. Dolores durante el contacto sexual también pueden ocurrir. O sea que es problemático. Es problemático y está en una zona un poco complicada, ¿no? Por el acceso, por muchas causas, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento ese primario que debemos tener? Típicamente lo más común es un golpe, una herida, va a ser las medicinas desinflamatorias y el descanso.
el descanso del coxis. Va a decir, ¿y cómo vas a poderlo descansar? Lo principal es ponerle cojín al área de sentarse, o sea, lo que le dicen una donut, una almohada en forma de O o de U. Exacto. Sí, y eso sí le da alivio, o sea, le distribuye el peso mejor alrededor y entonces limita el contacto del coxis con la silla, el sillón. Aparte de eso, si le está causando trabajo utilizando el baño para defecar, los purgantes no, las medicinas que suavizan las heces es esencial para poder mantenerse función. Y nada, dejar que pase un poco de tiempo. Típicamente se demoran estos dolores después de un golpe, pueden ser 2 o 3 semanas. Tiempo ya más pasado de eso, diría que se debería de investigar, particularmente si no hubo golpe. Es un poco preocupante porque pueden ver otras causas. Pero, como por ejemplo, bueno, por ejemplo, lamentablemente esa área del cuerpo es susceptible también a las metástasis, por ejemplo, de cáncer de la próstata, tumores de los huesos pueden ocurrir y otras cositas en esa área. O sea, cáncer del recto puede causar presión ahí. Entonces, es digno de investigar la causa. Eso se hace con radiografías o un MRI. A mí, mi preferencia es hacer un MRI de lo que es el sacro y el coxis. Así vemos varias cosas. Primero, si hubo herida, puedes ver que si se ha movido el coxis. Eso lo puedes ver en la radiografía también. Fractura o desplazamiento del coxis puede causar bastante dolor. Típicamente no es algo que necesita intervención, pero en algunos casos han tenido que corregir la posición del coxis o quirúrgicamente hasta amputar el huesito del coxis o parcialmente amputarlo porque queda en una posición muy, muy mala. Entonces, eso es ¿Existe la posibilidad de desgaste de ese hueso también? ¿De desgaste? Sí, bueno, hasta cierto punto, en realidad, le voy a decir, no es tanto desgaste, es que uno forma como si fuese una área de callo ahí. Cuando mencionamos las causas de dolor en el coxis, interesantemente, una de las causas es el sobrepeso, porque el sobrepeso causa que uno se siente con más peso sobre ese huesito, y también el poco peso. El poco peso expone el huesito aún también y deja que uno se siente directamente sobre él. Entonces hay que tener un buen balance en esa región para evitar eso, particularmente con los ejercicios. Claro, hay menos amortiguación cuando estamos muy delgaditos. Correcto. Ok. ¿Existe la posibilidad de artritis en la zona? Puede ocurrir después de la fractura o una pseudoartritis, vamos a decir, porque es donde se une al sacro, es un cartílago y a veces con el trauma puede ocurrir. Ok. ¿Cuándo decidimos ir al médico? ¿Cuándo ya esto se convierte en un problema ya de dejar? Te diría que frecuentemente ya cualquier persona con 2 o 3 semanas de que no se mejora la situación va a recurrir al médico, pero esa sería mi temporada más o menos. Yo le diría, en 3 semanas las cosas no están mejorando, debería de mínimo hacerse una placa, consultarlo con el doctor y asegurarnos que no anda alguna otra cosa pasando, porque te va a impedir el trabajo y los eventos sociales. Es algo que puede hasta provocar que no manejes en el auto. Así que es bien problemático para las cosas sociales. Claro, no, y que pueden haber fracturitas muy pequeñitas o fisuritas allí que de repente son pequeñitas, pero doloroso, ya. Sí. Nosotros lo que hacemos cuando conseguimos ver un paciente de este tipo es que primero chequeamos cualquier estudio que le hayan hecho ya, el médico que lo refiere. Si no ha venido ya de un referido, nosotros iniciamos las pruebas necesarias, radiografía, MRI, le ponemos las medicinas necesarias para empezar a aliviar eso, que puede ser la medicina desinflamatoria o hasta relajante muscular en esa área. Se puede, en casos donde es difícil.
Cuando ¿Perdón? dice esa área y hace la acotación de que es en esa área, es porque es inyectado. No, eso es tomado en tabletas, pero sí se puede inyectar. Existe lo que le dicen el bloqueo del coxis o hasta en la región del sacro, donde está el término del espacio epidural, ponemos medicamento desinflamatorio directo ahí. Esos son ya los casos que no están respondiendo a las medicinas y a las cosas conservativas. Vamos a ir avanzando el tratamiento desinflamatorio, pero ya directo en el área del coxis. Y la mayoría de los casos resuelven ahí. Perfecto, entonces vamos de el tomarnos las pastillitas de ibuprofeno a que a las 3 semanas aproximadamente tenemos ya que ir al médico y el médico nos va a recetar otro tipo de medicinas y podría llegar hasta un bloqueo. Correcto. Cuando estamos descansando o regresando de una operación del coxis, porque bueno, hubo que repararlo, hubo que quitar el huesito, etcétera, 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 ¿cómo son los cuidados en ese caso? Porque me imagino que por la ubicación los cuidados tienen que ser muy extremos, ¿no? Bueno, sí, ya si tienen que hacer la cirugía del coxis, que es muy raro, le voy a decir, el 90% se manejan sin cirugía. Pero si hay casos que hay que hacer la cirugía, la recuperación involucra estar muy poco sentado, van a tenerlo en posición boca abajo lo más posible cuando empiece a dormir. Obviamente no puede mantenerse así todo el tiempo, pero lo más posible. Entonces, y recuperar. También hay terapias para el coxis de la pelvis, por ejemplo, que pueden ayudar. Ok, entonces sí es un trabajo lento, ¿no? Por la ubicación. En algunos casos sí es lento. Y particularmente si es algo que te estás dando cuenta que se ha ido de la fase aguda a la crónica, a veces que hay algún nervio ya involucrado que está o molesto por fractura o otra herida que ha ocurrido. Y como le digo, hay ciertas enfermedades que también pueden manifestarse ahí y sea el primer síntoma. ¿Hay mucho nervio en esa zona? Sí, porque ahí terminamos, no solo que termine la médula, termina el lumbar, pero siguen lo que es la cola de caballo, los nervios siguen bajando por esa área. Siguen bajando, llegan casi hasta el final. Bueno, hasta el final llegan las terminales de los nervios de esa región, todos vienen de la médula. Y eso está muy inervado en esa área, porque ahí tenemos el control de los esfínteres y también es algo, es una área muy sensitiva. Entonces sí, hay bastante inervación. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos aclarado y habernos hablado acerca de esta dolencia que a veces podemos tener y que es complicada, ¿no? Porque muchas veces es el golpe, ¿no? Y sí, la mayoría, gracias a Dios, la mayoría se limitan ellas mismas porque es un golpe y se va resolviendo, pero en algunos casos, como le digo, son prolongados y hay que tomar ciertas acciones, bloqueos y otros tratamientos también para parar ese dolor continuo de los nervios. Por lo menos no es tan común, ¿no? No. Pero sí lo han venido a buscar a usted más de una vez. Sí, todos los años tratamos varios pacientes con esto. Es algo que, acuérdense que como hoy en día en sociedad también hacemos mucho ejercicio, los movimientos rápidos, bicicleta, clases de spinning, por ejemplo, a veces la sentada brusca o la caída de los pedales cuando uno está haciendo ejercicio puede provocar esto. El spinning, entonces, sería una de las... También. Y la gente que hace trabajo físico y que tiene que agacharse, levantar peso, ahí no hay un estrés hacia esa zona. Hasta cierto punto lo hay, pero eso ya más es la cadera y la unión donde se unen las caderas con la columna, la unión sacroiliaca. Okay. Pero es más arriba. Correcto, un poquitico más arriba. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Ustedes quieren comunicarse con el doctor John Serpa? Bueno, aquí tienen el número de teléfono desde que empezamos, 305-698-9077. Y también lo pueden visitar tanto en South Miami como en Hialeah, en sus dos oficinas. Llámenlo, 305-698-9077 y háganle la consulta. Él es así, tal cual como ustedes lo ven en estos videos, así es en la vida real. Gracias, doc. Hasta luego y gracias a ustedes. El doctor John Serpa conversando con nosotros acerca de esos dolores en la colita que nos heredaron. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas?
El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain.